Reddit pregunta. Periodistas, ¿cuál fue su descubrimiento más impactante? Fotoperiodista, durante un incendio en un apartamento, tomé algunas fotografías mientras se estaba produciendo el siniestro. Las imágenes fueron publicadas. A la mañana siguiente, me enviaron nuevamente para asistir a una conferencia de prensa con el oficial de información pública, PIO. En esa ocasión, pude captar algunas imágenes del interior de los restos de uno de los apartamentos afectados. Dentro, encontré una cuna, que aún estaba parcialmente en llamas. Más tarde, el departamento de fotografía me informó que, lamentablemente, se habían encontrado restos de un bebé en el lugar. No había sido consciente de esto en ese momento. Fue una experiencia extremadamente triste y conmovedora. El presidente de la Junta de Control de Bebidas Alcohólicas del condado aceptaba sobornos de los productores de licores para poner su producto en los estantes. Mis historias lo obligaron a dimitir. Fui a un control de bienestar tras recibir una llamada sobre un olor desagradable proveniente de un lote abandonado, ubicado en una zona más conflictiva de la ciudad. Al llegar, supe de inmediato que había un cuerpo en el lugar, aunque los técnicos de la escena del crimen aún no habían llegado, por lo que todos estaban deambulando sin saber qué hacer. Un oficial de policía se me acercó y, de manera algo desconcertante, me dijo, no me ocupo de los cadáveres antes de irse, esperando que llegaran más detalles para investigar. Menos de 5 minutos después, un pequeño perro callejero se acercó corriendo hacia mí y a un grupo de oficiales y periodistas. Lo acariciamos un momento, pero al poco rato el perro dejó caer algo de su boca, un dedo humano, adornado con un diseño intrincado en las uñas. El perro había estado cavando, y de esta manera, se descubrió el cuerpo. Corrió nuevamente hacia el lugar donde había estado trabajando, y fue así como la policía localizó la fosa poco profunda. Más tarde se supo que la persona encontrada era una de 6 víctimas. Sin embargo, la policía no quería alarmar a la población, por lo que no mencionaron públicamente que podría tratarse de un asesino en serie. Finalmente, el hombre responsable fue arrestado por otro asesinato relacionado. Comencé mi carrera en un pequeño periódico de mi ciudad natal, y me sorprendió descubrir que los medios de noticias de las grandes ciudades solían copiar mis historias cada vez que escribía sobre algo interesante. No las obtenían de agencias como la AP, sino que simplemente copiaban mis palabras exactas, publicándolas con una firma diferente. Luego, recibíamos llamadas de los locales, comentando que habían visto esa misma historia en las noticias de la noche y preguntando por qué nosotros aún no la habíamos cubierto. Ninguno de mis compañeros de trabajo en el periódico se mostró sorprendido, ya que decían que esto ocurría todo el tiempo. A lo largo de mi carrera en el periodismo, fui testigo de cómo periodistas de prensa escrita sacaban a la luz historias importantes, trabajando incansablemente, asistiendo a reuniones del consejo, buscando fuentes. Mientras tanto, las estaciones de televisión locales se limitaban a reescribir y reeditar esas historias, presentándolas como si fueran reportajes originales. Había un consenso generalizado de que el periodismo impreso estaba quedando obsoleto, pero lo que rara vez veía era que las estaciones de televisión invirtieran en reportajes originales. Aunque muchas de estas estaciones realizan un trabajo valioso, especialmente a nivel nacional, a nivel local parecía que no estaban dispuestas a destinar los mismos recursos. Todo el sistema mediático parecía depender del personal de los periódicos locales, quienes se veían constantemente presionados a recortar personal por parte de los conglomerados que los poseían. Eso ocurrió hace unos 10 años. Tal vez ahora la tendencia haya cambiado y, en lugar de eso, pocos medios tengan los recursos para invertir en reportajes locales de fondo. Cuando era un joven pasante en un importante periódico en una época en la que la gente compraba periódicos en kioscos, escribí un artículo irónico sobre un cigarrillo sin olor. En él, sin mucha sutileza, intenté criticar a toda la industria tabacalera. Durante la investigación, entrevisté a un ejecutivo del sector y en una grabación, hizo una declaración tan abiertamente racista que me dejó sin palabras. Dijo que los cigarrillos mentolados eran preferidos por los afroamericanos porque preferían sabores más fuertes como el pollo frito y la sandía. No podía creer lo que había grabado. Era increíble. Decidí incluir esa cita en el artículo, pero para mi sorpresa, mi editora la eliminó. La volví a poner en el texto, y ella la eliminó nuevamente, esta vez diciéndome, no podemos imprimir eso. Protesté, argumentando que tenía la grabación en cinta. Pero eso no cambió nada.
El artículo terminó siendo bastante suave, con una crítica tan sutil como una ceja levantada. No fue sino hasta años después, cuando leí Media Monopoly de Ben Baktikian, que entendí mejor la relación entre la industria periodística y la publicidad del tabaco. Esto explicaba por qué las noticias sobre el tabaco siempre presentaban a médicos y científicos junto a portavoces de la industria tabacalera, como si estuvieran ofreciendo un tratamiento justo y equilibrado de los hechos. Esa pequeña cita condenatoria, lamentablemente, nunca vio la luz del día. Descubrí que no podría, ni por asomo, investigar algo más complicado que un acertijo infantil, que no reconocería una conspiración aunque tropezara con ella y que desprecio absolutamente la confrontación. ¿Cuánto le pagan a un periodista? A menos que vengas de una familia económicamente viable, te pagan una miseria. Lo que descubrí sobre las noticias televisivas me sorprendió profundamente. La mayoría de lo que se veía en pantalla estaba predeterminado de antemano. Gran parte de las noticias eran simplemente seleccionadas de los cables nacionales, y lo que se cubría en general era material que ya había sido reportado por los periódicos. El enfoque de las noticias era muy limitado y repetitivo, especialmente cuando se trataba de personas negras, quienes casi siempre aparecían solo en contextos relacionados con crímenes. Incluso los fines de semana, cuando las noticias suelen ser mucho menos intensas, este patrón se mantenía. Ver cómo los medios ayudaban a moldear la percepción pública de las personas fue algo realmente impactante para mí. Esto fue especialmente notable porque, al principio, no tenía ningún interés en cubrir noticias duras, mi deseo era trabajar en deportes. Observación sobre la industria. Es sorprendente cómo muchas personas asumen que los periodistas son individuos extremadamente inteligentes y astutos, con agendas políticas claras y bien pensadas. La realidad es que los periodistas son humanos, como cualquiera. Pueden ser sorprendentemente torpes, cometen errores y, por supuesto, tienen puntos ciegos. Es un entorno de trabajo muy similar al de cualquier oficina, pero con una diferencia clave: en lugar de redactar informes privados o procesar documentos administrativos, el trabajo de los periodistas es público, y su tarea principal es resumir eventos o compartir sus opiniones sobre diferentes temas. No es un periodista, sino un detective privado que, en este caso, escribió el comunicado de prensa de la finca. Fue contratado por los padres, en particular el padre, para encontrar a una niña desaparecida de una familia relativamente prominente. El padre secuestró a la hija mientras se preparaba para divorciarse de su esposa. No es algo que haya descubierto por mí misma, pero si recuerdas los tiroteos masivos en Dallas en 2016, como reportera de redes sociales, vi muchos videos impactantes de personas siendo disparadas. Todavía me genera una sensación de pánico cada vez que pienso en eso. A menudo me viene a la mente la imagen de las personas que realmente grabaron esos videos. Es algo realmente escalofriante. Recientemente me di cuenta de que, después de esa experiencia, dejé de disfrutar de los fuegos artificiales. La policía a menudo manipula la información que le da a la prensa para proteger la imagen de las víctimas de delitos, especialmente si son blancas y atractivas. Un ejemplo de esto fue el caso de una mujer blanca que, según los informes, fue asesinada al azar en el bosque mientras trabajaba en un proyecto de arte. La realidad era que la mujer sufrió una convulsión durante un intercambio de y el hombre involucrado, asustado, la mató. Sin embargo, la policía pintó un cuadro muy diferente de lo sucedido, dando la impresión de que se trataba de un crimen aleatorio. Durante varios días, la comunidad estuvo aterrorizada, creyendo que un asesino al azar estaba acechando a mujeres. Sin embargo, la policía resolvió el caso rápidamente. Años después, una mujer negra de la misma edad sufrió una situación similar, y en este caso, la policía no dudó en revelar la verdad a la prensa de inmediato. La verdad, por lo general, sale a la luz a través de los registros judiciales oficiales. Sin embargo, para entonces, la prensa ya suele estar ocupada cubriendo otras historias más recientes, por lo que lo único que se suele reportar es el veredicto y la sentencia. Las redacciones, especialmente en los mercados más pequeños, a menudo cuentan con poco personal y no tienen los recursos para seguir cada caso a fondo. Que la formación para una carrera en periodismo no era el camino hacia la riqueza que había esperado. Que muchos periodistas no son tan inteligentes como pensaba. Soy periodista independiente especializado en cubrir disturbios, levantamientos y protestas en Estados Unidos.
A lo largo de mi carrera, he cubierto eventos significativos como Occupy, Ferguson/BLM 2014, Ionato Right 2, Minneapolis/George Floyd en 2020 y la insurrección en el Capitolio de los Estados Unidos. Lo que más me ha sorprendido a lo largo de mi carrera ha sido lo que descubro cuando reviso las imágenes. A veces, mi cámara está apuntando en una dirección mientras mi atención está centrada en otra. Un ejemplo claro de esto ocurrió el 14 de noviembre de 2020, en Washington, D.C. Era justo después del anochecer, y los Proud Boys y los antifascistas estaban marchando y cruzándose en varios puntos conflictivos. La policía despejó la zona y se adoptó una postura defensiva. Poco después, ambas manifestaciones se encontraron de frente. La confrontación fue total a solo una cuadra del edificio J. Edgar Hoover del FBI. Estaba dentro del muro de protección, grabando imágenes, cuando ocurrió el primer contacto. Se lanzaron botellas, se usó gas pimienta y se sacaron armas. La pelea duró entre 3 y 5 minutos, hasta que la policía volvió a intervenir y separó a los involucrados. No fue sino hasta junio de 2022, cuando comenzaron las audiencias del Comité del Senado sobre los eventos del 6 de enero de 2021, que volví a revisar algunas de las imágenes de esa noche. Me senté a repasar todo el material que tenía sobre los Proud Boys. Lo que descubrí fue que Enrique Tarrio, uno de los líderes de los Proud Boys, estaba lanzando puñetazos en esa pelea, al menos hasta que se dio cuenta de que las cámaras lo estaban enfocando. Más tarde, comparé su atuendo con otras imágenes grabadas por amigos y colegas. Me quedé allí, mirando la pantalla, incrédulo al darme cuenta de que esa figura, ese traidor, había estado liderando a los grupos que más tarde irrumpieron en los pasillos de la democracia. Nadie se había percatado de esto, ni siquiera yo. No me había dado cuenta de que él estaba al frente, en el centro de la pelea, en la que hubo heridos. Resumen, cubriendo disturbios, grabé a Enrique Tarrio de los Proud Boys lanzando puñetazos en una pelea de 2020. No fue hasta las audiencias del Comité del Senado sobre el 6 de enero que me di cuenta de su papel en la violencia de esa noche.